Él eligió a la conserje para hacer la bromo de la noche. Preparó el salón, los invitados, las risas. Quería que todos la miraran y sintieran lástima. Pero cuando las puertas se abrieron y ella apareció, quien perdió el equilibrio fue él. Y nadie allí olvidó jamás aquella noche. El carrito de limpieza hacía un chirrido bajo a cada paso. Era el único sonido en aquel pasillo largo y silencioso de la Fundación Heilbronn, una de las mayores instituciones filantrópicas del país, y quien lo empujaba, como hacía todos los días desde antes de que el sol despertara, era Marcele Tavares. Marcele conocía cada centímetro de aquel edificio, cada sala, cada marca en el piso, cada rincón olvidado donde el polvo insistía en volver, pero nadie allí la conocía a ella. Para los empleados de la fundación, Marcele era apenas una sombra que pasaba empujando aquel carrito, una presencia tan silenciosa que las personas chocaban con ella sin pedir disculpas, como si fuera parte de la pared. Y quizás eso era lo que más dolía. No los empujones, no las miradas, sino la invisibilidad. La sensación de existir en un lugar donde nadie reconoce que estás ahí. Aquella mañana, sin embargo, algo diferente ocurrió. Marcele estaba limpiando el área cercana a la sala de la dirección cuando escuchó pasos firmes resonando por el pasillo. Era Valentín Monteiro, el presidente de la fundación, acompañado por Débora Saldaña, la directora de eventos. Valentín era heredero de una de las familias más tradicionales del estado y dirigía la fundación como si fuera su reino personal. Caminaba con pasos largos, hablaba en voz alta y tenía la costumbre de tratar a cualquiera por debajo de él en la jerarquía como si no mereciera ocupar el mismo espacio. El baile de amantes era el mayor evento que esta fundación haya realizado, decía Valentín mientras caminaba. 300 invitados, todos de alto nivel, empresarios, políticos, celebridades. Quiero cada detalle impecable. Débora anotaba todo en una tableta, intentando seguir su ritmo. Ya confirmamos el buffet de Casa Verani, la decoración del estudio Lumière y la orquesta que tocó en la boda del gobernador. Perfecto, respondió Valentín ajustando el reloj en su muñeca. Este baile recaudará millones, y quiero que todos sepan quién está detrás de todo. Marcele siguió limpiando en silencio, intentando ocupar el menor espacio posible. Pero en ese instante, la rueda del carrito se trabó y golpeó suavemente la pared. Valentín se detuvo. Giró la cabeza lentamente. Cuando sus ojos encontraron a Marcele, su expresión cambió. «Estoy en medio de una conversación importante», dijo con una frialdad cortante, «y tú estás aquí haciendo ruido como si este pasillo fuera tuyo». «Lo siento, señor, la rueda se trabó». «No pregunté el motivo», la interrumpió. «Pregunté por qué estás estorbando». Débora permaneció en silencio a su lado, con una media sonrisa que era peor que cualquier palabra. Valentín sacudió la cabeza y volvió a caminar. «Débora, habla con la empresa tercerizada. Ese equipo necesita aprender cuándo aparecer y cuándo desaparecer». Marcele se quedó quieta, con las manos firmes en el carrito y el pecho apretado. Respiró hondo y se dijo a sí misma en voz muy baja: «Aguanta, Marcele, todo es por Liz». Liz era la hija de Marcele, la razón de cada día, de cada madrugada, de cada humillación tragada. Liz estaba en tratamiento en la clínica Nueva Aurora, enfrentando una condición rara que exigía seguimiento constante y medicamentos costosos. Cada centavo del salario de Marcele iba directamente a mantener a su hija en pie. No quedaba casi nada, a veces literalmente nada. Marcele vivía en un pequeño apartamento en un barrio alejado, el tipo de lugar donde el ascensor nunca funcionaba y las paredes dejaban escapar las conversaciones de los vecinos. Pero era lo que podía pagar, y desde allí salía todos los días antes del amanecer, tomando 2 autobuses para llegar a la fundación. El marido de Marcele, Tomás, se había marchado años antes. Cuando supo de la condición de Liz, dijo que no estaba preparado, que necesitaba tiempo, y salió por la puerta sin mirar atrás. Nunca volvió a enviar un mensaje, nunca volvió a preguntar por su hija. Se evaporó, como si la familia que ayudó a construir fuera algo que simplemente pudiera abandonar a mitad del camino. Desde entonces, Marcele cargaba todo sola. El peso del dinero que nunca era suficiente, el peso de ser madre y padre al mismo tiempo, el peso de sonreírle a Liz cuando por dentro estaba destrozada, y hacía todo con una dignidad silenciosa que nadie en aquel edificio siquiera sospechaba que existía. Aquella misma mañana, cuando volvió al depósito, encontró a Flaviana, la supervisora del equipo de limpieza. Flaviana era práctica, de pocas palabras, pero veía cosas que la mayoría no veía. ¿Otra vez Valentín?, preguntó al ver el rostro de Marcele. No fue nada, Flaviana.
Lo de siempre. Flaviana observó a Marcele guardar los productos con aquel cuidado meticuloso que siempre llamaba la atención. Marcele, ¿puedo decirte algo? No tienes pinta de alguien que siempre haya hecho esto. Marcele miró sus propias manos. Todo el mundo alguna vez fue otra cosa, Flaviana. La vida va cambiándonos. Flaviana no insistió, pero se quedó con la certeza de que había mucho más detrás de aquella mujer de lo que cualquiera allí podría imaginar. Las semanas siguientes estuvieron dominadas por los preparativos del baile diamante. Toda la fundación vivía en función del evento. Valentín convocaba reuniones, exigía resultados y caminaba por los pasillos como un general en vísperas de una batalla. En el fondo, el baile era más sobre él que sobre la caridad. Era su vitrina, su oportunidad de brillar ante el mundo. Y fue durante una de esas reuniones cuando ocurrió el momento que lo cambiaría todo. Marcele limpiaba la sala contigua cuando escuchó la voz de Valentín a través de la pared. Se me ocurrió una idea brillante para la apertura del baile, dijo a Débora y a Osvaldo Braga, el director financiero de la fundación. Quiero crear un momento de impacto, algo que los invitados nunca olviden. ¿Qué tipo de impacto?, preguntó Osvaldo. Valentín se recostó en la silla con esa sonrisa que nunca significaba nada bueno. Cuando los invitados entren al salón, quiero que la primera persona que vean sea alguien completamente fuera de ese mundo. Alguien sencillo, alguien que claramente no pertenece allí. Quiero que esa persona entre sola por la alfombra principal, frente a todos. Débora frunció el ceño. ¿Para qué? Para que los 300 invitados miren a esa persona y entiendan la distancia entre su mundo y el de ella, para que sientan el contraste. Y luego, justo después, la noche comenzará de verdad, al nivel que ellos esperan. Será un choque visual. Los invitados hablarán de ello toda la noche. Osvaldo intercambió una mirada incómoda con Débora. Señor Valentín, eso podría parecer... ¿Parecer qué?, lo cortó Valentín. Estoy dando a esa persona la oportunidad de entrar en un salón donde jamás pondría un pie. La vamos a arreglar lo mejor posible, pero seamos honestos, no hay milagros. Esa es justamente la gracia. La persona entra, los invitados notan que está fuera de lugar, entienden el mensaje de la Fundación sobre transformación social y listo, todos salen ganando. Débora, que ya conocía bien los planes de Valentín, preguntó: ¿Y a quién tiene en mente, señor? Valentín chasqueó los dedos. Esa mujer de la limpieza, la que siempre empuja el carrito por los pasillos. ¿Cómo se llama? Marcele, respondió Débora. Esa Marcele es perfecta, sin presencia, sin expresión, sin postura alguna. Entrará en ese salón y será exactamente lo que necesito. Los invitados la mirarán y sentirán compasión, quizás, o incomodidad. No importa. Lo que importa es que sientan algo. Rió brevemente. Y luego, cuando la noche comience de verdad, el contraste será tan grande que nadie lo olvidará. Valentín se rió de su propio plan. Imagínate a la conserje entrando al salón frente a 300 invitados del más alto nivel. No sabrá ni a dónde mirar. Se sentirá perdida, incómoda, sin saber qué hacer con las manos. Y ese será justamente el momento perfecto. Débora anotó en la tableta. ¿Le hablo yo? No. Yo mismo hablaré con ella. Quiero ver su cara al enterarse. Gente como ella nunca tuvo una oportunidad así. Pensará que ganó la lotería. Al otro lado de la pared, Marcele escuchó cada palabra, cada sílaba, cada risa. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Algo se encendió dentro de ella en ese momento. Algo que había estado dormido durante años, enterrado bajo capas de cansancio, humillación y supervivencia. Al día siguiente, Valentín fue personalmente al depósito. Apareció con Débora a su lado y esa sonrisa de quien cree estar a punto de hacer la mayor caridad del mundo. Marcele, ¿verdad?, dijo como si no estuviera seguro del nombre de alguien que veía todos los días. Sí, señor. Tengo una propuesta especial para usted. La Fundación realizará el baile diamante. Serán 300 invitados del más alto nivel. Y he decidido que usted participará. Marcele permaneció en silencio. Valentín interpretó eso como shock. Entrará en el salón principal frente a todos los invitados. Caminará por la alfombra y será vista por todas esas personas. Es un honor enorme, Marcele. Una oportunidad que alguien en su posición jamás tendría.
¿Y qué espera exactamente que haga allí?, preguntó Marcele con una calma que Valentín no esperaba. Solo entre, camine, sea usted misma. Nosotros nos ocupamos del resto. Abrió los brazos, como ofreciendo el mundo. Incluso arreglaremos algo para que se ponga. Será la noche de su vida. Marcele lo miró directamente a los ojos. No desvió la mirada, no bajó la cabeza. Acepto, dijo con voz firme, pero con una condición. Valentín levantó las cejas, sorprendido. ¿Condición? Yo misma elijo qué voy a ponerme. Valentín miró a Débora y casi rió. Marcele, la fundación puede proveerle algo adecuado. No necesita preocuparse. Lo sé, respondió ella con tranquilidad. Pero prefiero encargarme personalmente. Usted dijo que debía ser yo misma. Entonces déjeme ser yo misma. Valentín se encogió de hombros. En su mente, eso era aún mejor. Si ella elegía su propio atuendo, el contraste sería aún más evidente. Una conserje intentando arreglarse para un baile de gala sería el punto culminante de la noche. Los invitados notarían de inmediato que no pertenecía a ese lugar. Está bien, dijo, girándose para salir. Elija lo que quiera. Será inolvidable, Marcele, se lo garantizo. Lo sé, respondió ella. Valentín vaciló un segundo. Había algo en esa frase, algo en el tono, algo en su mirada que no coincidía con la mujer que él creía conocer, pero apartó la sensación y salió con Débora. Perfecto, dijo en el pasillo riendo. Incluso quiso elegir su propia ropa. Imagina lo que aparecerá. Será mejor de lo que planeé. Débora rió junto a él. El contraste será absurdo. Los invitados no lo van a creer. Lo que ellos no sabían, lo que nadie en la Fundación Hellbron sabía, lo que ninguna persona que cruzaba con Marcele en los pasillos jamás sospechó, era que Marcele Tavares ya había pisado salones mucho más grandes que ese. Ya había caminado sobre alfombras más largas y costosas. Ya había estado rodeada de personas que hacían que Valentín Monteiro pareciera solo un niño jugando a ser importante. Porque antes de empujar ese carrito de limpieza, Marcele Tavares había sido una de las consultoras de moda e imagen personal más reconocidas del país. Había vestido a celebridades, había sido referencia en revistas especializadas, había construido un imperio entero que se derrumbó, no por incompetencia, sino por una traición que le arrebató todo de un solo golpe. Y ahora, por primera vez en años, alguien había cometido el error de subestimarla. Aquella noche, después de acostar a Liz y besarle la frente con cariño, Marcele se sentó al borde de la cama y abrió una caja guardada en el fondo del armario. Dentro había una agenda antigua llena de nombres y números de otra vida. Pasó los dedos por las páginas hasta detenerse en un nombre: Marcelina Duarte. Tomó el celular con las manos ligeramente temblorosas y marcó. «Hola, Marcelina. Soy yo, Marcele». 5 segundos de silencio. Entonces llegó un grito del otro lado de la línea. «¿Marcele? ¿Marcele Tavares? ¿Dónde te habías metido, criatura? Hace años que te busco». Una lágrima recorrió el rostro de Marcele. «Marcelina, necesito ayuda. Necesito que confíes en mí como en aquella época». «¿Qué necesitas?» «Necesito volver, solo por una noche. Pero debe ser perfecto». Silencio. Entonces la voz de Marcelina volvió, entrecortada. «Querida, esperé años para escuchar esto». Marcele colgó y volvió a mirar la caja. Además de la agenda, había una foto antigua. En la imagen, Marcele aparecía en una premiación, rodeada de personas influyentes, con una sonrisa que irradiaba poder. Miró la foto. Luego se miró en el espejo. Vio el cansancio, las ojeras, las manos marcadas por el trabajo. Pero en los ojos todavía estaba allí, la misma llama, la misma mujer. «Ellos quieren un contraste», susurró. «Entonces les daré un contraste que nunca olvidarán». Marcelina Duarte vivía en un taller en el centro de la ciudad. No era un taller cualquiera,
Era el tipo de lugar donde tejidos importados compartían espacio con maniquíes vestidos como obras de arte, donde cada pieza colgada contaba una historia, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de los rollos de seda. Marcelina era diseñadora de moda, no del tipo que aparece en televisión, sino del tipo que viste a quienes aparecen. Durante años, ella y Marcele formaron un dúo que el mundo de la moda respetaba profundamente. Marcele era la mente. Marcelina eran las manos. Juntas habían transformado personas comunes en portadas de revista y celebridades en verdaderos íconos. Marcele apareció en la puerta del taller aquella mañana. Marcelina necesitó unos segundos para procesar lo que estaba viendo. No era el rostro era el mismo, solo más cansado, marcado por el tiempo y por las penas que la vida lo había dejado atrás. Era el conjunto, la ropa sencilla, las manos ásperas, el cuerpo de quien cargaba demasiado peso por demasiado tiempo. «Entra», dijo Marcelina, conteniendo la emoción. «Entra y cuéntame todo». Y Marcele contó. Sentadas entre rollos de tela y tazas de café, Marcele abrió todo lo que había guardado durante años. Habló de la traición que destruyó su carrera, de Rodolfo Quintana, el socio en quien más confiaba, el hombre que manejaba las finanzas de la empresa mientras Marcele atendía a los clientes. Contó cómo descubrió demasiado tarde que Rodolfo había desviado todo el dinero de la empresa a cuentas personales, cómo falsificó documentos, manipuló contratos. Y cuando Marcele lo confrontó, él dio vuelta a la situación en su contra. «Corrió la voz por todo el mercado de que yo era incompetente», dijo Marcele con voz firme, aunque sus ojos brillaban. Dijo que había arruinado la empresa por mala gestión, que era irresponsable. Respiró hondo. Y como él conocía a todo el mundo y tenía los contactos correctos, la gente le creyó. Marcelina apretó su mano. «Yo nunca lo creí, Marcele. Nunca. Intenté encontrarte. Llamé a todos los números que tenía». Marcele bajó la mirada. «Cambié todo, Marcelina. Número, dirección, todo. Tenía vergüenza. Vergüenza de mirar a la gente que confiaba en mí y decirles que había perdido todo». Suspiró. «No por mi error, pero ¿eso importaba? El resultado era el mismo. Ya no tenía nada». Marcele contó sobre los meses que vinieron después, sobre los intentos de empezar de nuevo, pero todas las puertas estaban cerradas. Su nombre en el mercado estaba manchado. Nadie quería arriesgarse a contratar a alguien con esa reputación. Contó cómo Tomás no soportó la presión y se fue justo cuando Liz más lo necesitaba. Cómo tuvo que aceptar el primer trabajo que apareció solo para mantener el seguro médico de su hija. «Y así me convertí en la mujer del carrito de limpieza», dijo Marcele con una sonrisa triste. «La invisible». Marcelina secó sus lágrimas y se levantó. Caminó hacia el fondo del atelier, donde había un perchero cubierto con una tela oscura. Quitó la tela. Apareció una fila de vestidos, todos absolutamente deslumbrantes. «Cuando desapareciste», dijo Marcelina aún de espaldas, «me hice una promesa a mí misma». Tocó uno de los vestidos con cuidado. «Dije que si algún día volvías, estaría lista». Se giró lentamente. Así que seguí creando, seguía dibujando, y algunos de estos vestidos los diseñé pensando en ti. Marcele se levantó y se acercó al perchero. Sus dedos tocaron las telas como quien reencuentra algo que creía perdido para siempre. Seda, tul, satinado. Cada textura despertaba un recuerdo. Cada color traía de vuelta una versión de sí misma que creía muerta. «Marcelina», susurró Marcele, sin poder terminar la frase. Marcelina sostuvo sus hombros. «No necesitas decir nada. Solo dime una cosa. ¿Qué planeas para esta noche?» Marcele respiró hondo. «El presidente de la fundación donde trabajo me invitó al baile de gala. 300 invitados, toda la élite de la ciudad». Marcelina frunció el ceño.
¿Y eso es bueno? Marcele soltó una pequeña risa amarga. Me invitó para que yo fuera la broma de la noche, Marcelina. Cruzó los brazos. Quiere que entre al salón sola, primero, frente a todos, para que los invitados me vean, y vean el antes, el contraste. La empleada de limpieza perdida en un mundo que no es suyo. Marcelina guardó silencio unos segundos. Entonces apareció un brillo diferente en sus ojos. ¿Y tú qué quieres hacer? Marcele respondió sin dudar. Quiero entrar en ese salón y hacer que cada persona allí trague cada pensamiento que tuvo sobre mí. Apretó sus manos. Quiero que el silencio que venga cuando aparezca sea tan pesado que lo sienta en el pecho. Quiero que me mire y se dé cuenta de que cometió el mayor error de su vida. Marcelina sonrió ampliamente. Entonces viniste al lugar correcto. Pasaron las horas siguientes sumergidas en planes. Marcelina tomaba medidas, hacía anotaciones, dibujaba bocetos rápidos en un cuaderno. Marcele opinaba con la precisión de quien conoce cada detalle de lo que hace brillar a una persona. Cada corte, cada tela, cada movimiento de un vestido cuando alguien entra a un salón. Con cada sugerencia que Marcele daba, Marcelina se detenía un segundo y sonreía. Porque poco a poco, aquella mujer que el mundo creía desaparecida, estaba volviendo. Marcelina confirmaba con un gesto. La sintonía entre ellas era la misma de años atrás, como si el tiempo no hubiera pasado. El vestido debe hacer una declaración, dijo Marcele caminando por el atelier. No puede gritar. Debe susurrar tan alto que nadie pueda apartar la mirada. Sé exactamente lo que quieres, respondió Marcelina separando telas, y sé exactamente cómo hacerlo. Mientras Marcelina trabajaba, Marcele tomó el celular y hizo otra llamada, esta vez a Reinaldo Asís, un estilista que había trabajado con ella en decenas de producciones en los tiempos de gloria. Reinaldo, soy yo, Marcele Tavares. El silencio del otro lado duró tanto que Marcele pensó que la llamada se había cortado. ¡Marcele! La voz de Reinaldo salió entrecortada. Dios mío, pensé que nunca más escucharía tu voz. Te necesito, Reinaldo. Una producción completa, y debe ser la mejor que hayas hecho. ¿Cuándo? En la semana del baile. Te pasaré los detalles después. Reinaldo respiró hondo antes de responder. Marcele, escucha. No sé dónde has estado ni lo que pasó, pero sé una cosa. Lo que te hicieron fue una injusticia. Todos los que trabajamos contigo de verdad lo sabemos. Rodolfo pudo engañar a muchos, pero no a quienes te conocían de cerca. Marcele sintió los ojos arder. Gracias, Reinaldo. No me agradezcas, solo dime lo que necesites y allí estaré. Marcele colgó y se quedó parada, mirando por la ventana del atelier. La ciudad se movía abajo, indiferente. Miles de personas caminando, cada una cargando sus propias batallas invisibles. Y allí estaba ella, una mujer que el mundo había descartado, preparándose para demostrar que descartar a alguien no significa que esa persona deje de existir. De vuelta en la fundación, los preparativos para el baile diamante seguían a toda marcha. Valentín estaba obsesionado con cada detalle. La lista de invitados había sido revisada personalmente por él, y cada nombre había sido elegido con cálculo quirúrgico. Empresarios que podrían invertir en la fundación, políticos que podrían facilitar proyectos, celebridades que darían visibilidad. Todo era estrategia, todo era poder. Una tarde, mientras Marcele limpiaba el vestíbulo principal, Débora pasó junto a ella y se detuvo. Marcele, solo para confirmar, vas a necesitar llegar más temprano el día del baile. El señor Valentín quiere que estés posicionada antes de que los invitados comiencen a entrar. ¿Posicionada?, preguntó Marcele. Sí, quiere que entres por el pasillo principal apenas se abran las puertas. Antes que todos, sola. Marcele la miró a los ojos. Entendido. Débora dudó. Había algo en la mirada de Marcele que la incomodaba, una serenidad que no correspondía a alguien a punto de ser expuesta ante 300 personas. Pero sacudió la sensación y siguió su camino. Esa misma tarde ocurrió algo inesperado. Marcele estaba en el vestuario del equipo de limpieza cuando escuchó una conversación entre dos empleados de la fundación afuera, sin saber que ella escuchaba. ¿Supiste del plan de Valentín para el baile?, dijo una voz masculina que Marcele reconoció como la del asistente de comunicación. ¿Sobre la empleada de limpieza?,
respondió otra voz, de Carmen, del equipo de Relaciones Públicas. Sí, quiere usarla como apertura, como un antes y después en vivo. La empleada entra primero para impactar y después la noche comienza de verdad. ¿No te molesta? Sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Enfrentarme a Valentín? Despidió al último que le contradijo frente a todos. Prefiero quedarme callado. Sí, yo también, pero confieso que siento lástima por ella. No tiene idea de lo que va a pasar. Marcele escuchó todo en silencio. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Pero oírlo de la boca de otros, sentir la lástima en sus voces, notar que incluso quienes estaban en desacuerdo con el plan no tenían valor para hacer nada, eso encendió algo dentro de ella que iba más allá de la dignidad herida. Era pura determinación. No solo iba a entrar en ese salón, iba a transformar cada segundo de esa noche en una lección que nadie allí olvidaría jamás. Mirando aquella prenda como quien mira una versión de sí misma que creía perdida para siempre, Marcelina apareció detrás de un perchero de telas. Llegué temprano, no pude dormir. Yo tampoco. Marcelina sonrió. Me quedé hasta tarde haciendo los últimos retoques. Cada costura está perfecta, Marcele. Cada una. Reinaldo llegó poco después cargando 2 maletas enormes y con una energía que llenaba cualquier habitación. Buenos días, damas. Hoy no es un día común. Hoy es el día en que reescribimos una historia. Marcele se sentó en la silla frente al espejo y respiró profundo. Entonces, vamos a reescribirla. El proceso comenzó. Reinaldo trabajó con una precisión casi quirúrgica. Cada mechón de cabello era tratado, moldeado y posicionado con un propósito. Mientras sus manos se movían, hablaba con Marcele a través del reflejo en el espejo. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de la época en que trabajábamos juntas? Ella levantó la mirada. ¿Qué? La forma en que mirabas a las personas antes de prepararlas. No empezabas por el rostro, ni por el cabello, ni por la ropa. Empezabas por los ojos. Decías que los ojos contaban la historia que la persona quería contar, y que nuestro trabajo era solo dar voz a esa historia. Marcele sonrió. Sigo creyendo en eso. Entonces hoy tus ojos contarán la historia más hermosa que ese salón haya escuchado. Mientras Reinaldo trabajaba en el cabello, Marcelina preparaba el vestido con el cuidado de quien maneja algo sagrado. Pasó la tela, revisó cada costura, cada detalle, cada punto donde la luz tocaría el cuerpo de Marcele. Nada estaba allí por casualidad. Cada centímetro de ese vestido era una elección deliberada. Las horas pasaron a un ritmo propio. No parecían minutos, ni parecían eternidad. Parecían preparación, como si el universo estuviera ajustando cada pieza antes del momento final. Cuando Reinaldo terminó el cabello y comenzó el maquillaje, Marcelina pidió: «No mires el espejo todavía, solo cuando esté todo listo». Marcele obedeció. Sintió los pinceles en su rostro, las manos cuidadosas de Reinaldo aplicando cada capa con la delicadeza de quien pinta una obra de arte. Sintió a Marcelina ayudándola a vestirse, acomodando la tela con cuidado, ajustando cada detalle en su cuerpo. Y cuando todo estuvo listo, el atelier quedó en silencio. «Puedes abrir los ojos», dijo Marcelina. Su voz temblaba. Marcele abrió los ojos y se vio en el espejo de cuerpo entero. El silencio que siguió duró casi medio minuto. Nadie dijo nada. Reinaldo se llevó la mano a la boca. Marcelina dejó que las lágrimas cayeran sin intentar contenerlas. ¿Y Marcele? Marcele se quedó frente a su propio reflejo como quien reencuentra a alguien a quien amaba y pensaba que nunca volvería a ver. La mujer en el espejo no era la empleada de limpieza que empujaba el carrito por la Fundación Helbron. No era la madre agotada que tomaba 2 autobuses al día. No era la mujer invisible que bajaba la cabeza cuando Valentín pasaba. La mujer en el espejo era Marcele Tavares, la verdadera, la que siempre había estado allí, escondida bajo capas de dolor y supervivencia, esperando el momento correcto para reaparecer. «Dios mío, Marcele», susurró Reinaldo, «mírate». Marcele tocó su propio rostro en el espejo. Una lágrima bajó, y Reinaldo se apresuró a secarla antes de que arruinara el maquillaje. Nada de llorar ahora,
dijo él, riendo entre sus propias lágrimas. «Vas a tener toda la noche para hacer llorar a los demás». Marcelina se acercó y sostuvo sus hombros. Esta mujer en el espejo nunca dejó de existir. Solo estaba esperando el momento correcto. Hizo una pausa. Y el momento es ahora. Marcele respiró profundo, se recompuso y miró a ambos. «Vamos».